me tomaba mi par de cerveza antes de entrar al culto, tocaba, cobraba mi dinero y yo no tenía ninguna fe ni nada de eso, pero sí en realidad la moneda pues tocaba allí no por Dios ni para Dios, sino porque me invitaban. Ellos no sabían que mi vida era así tan mala, y cuando yo esta Biblia tengo abierta, yo no la leía, en mi corazón hablaba lo que yo estaba viendo, me lo leían en mi corazón. Esa voz hablaba dentro de mí, yo mirando todo esto. Y eso sí fue una experiencia demasiado grande para mí, lo más grande que ha pasado en mi vida. No tengo que pensarlo. La prueba más difícil que yo he vivido duró 13 años. Estando descarriado, me casé con una señora inconversa. Creé mi primer matrimonio que duró 6 años, pero yo me casé hasta que llegó el día de que yo decidí reconciliarme con Dios. Pues tuve 13 años de mi juventud, desde los 26 años de edad, solo. Hasta que Dios, pues, en su misericordia, decidió llevarse a quien fuera mi esposa. Para mí, si me hablan de la prueba más grande, por el tiempo que esperé, para mí esa es la más grande. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que usted que está conectado se suscriba si aún no lo ha hecho y que pueda compartir este contenido con alguien más para que también pueda ser bendecido. Y aquí estoy pues fuera de la cabina en un lugar muy especial con personas especiales. Y para mí es un honor tener la oportunidad de estar sentado con un hombre de Dios como lo es el pastor reverendo Dámaso Guaranés Montaño. Pastor, Dios le bendiga. Dios te bendiga, amado hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por aquí. Amén. Sí. Pastor, de verdad, gracias por la oportunidad que me da de poder sentarme a tener una conversación con usted en esta hermosa tarde. Gracias a ti por tomarnos en cuenta y más para tratar de las cosas que puedan influir espiritualmente en alguien. Amén. Entonces le damos las gracias a Dios y a ti por tomarnos en cuenta en esta bendición de esta tarde. Amén. Pastor, quiero empezar de una vez. Vemos la forma en cómo Dios lo ha elevado, lo ha posicionado, y las personas, a muchos, solamente conocen al Guaranés Montaño que está establecido en este tiempo y que tiene muchos años sirviendo al Señor. Pero nos gustaría conocer un poquito más a fondo de dónde viene el Guaranés Montaño y cómo es la forma en cómo Dios lo llama. Yo fui bautizado en las aguas cuando tenía 12 años de edad, en la iglesia de Dios que estaba en la Respaldo María Monté, ahora está en la calle Moca. A los 12 años de edad, con mi abuelita, yo asistí a la iglesia y nos convertimos al Señor, nos doctrinamos y fui bautizado en las aguas. Mi pastor se llamaba Felipe Santana. Y duré un tiempo allí en la iglesia, como hasta los 16 años. Y de ahí pues me fui a una academia a estudiar música, la juventud, el descuido. Pues pasé un tiempecito apartado de los caminos del Señor, hasta alrededor de los 26 años de edad, que es cuando entonces me reconcilié con el Señor hasta la fecha. ¿Usted recuerda cómo fue ese momento? De cuando yo me reconcilié. Sí. Excelente. Mi reconciliación es fruto de que yo sentía un vacío en mi corazón. Ya había terminado el bachillerato, me había inscrito en la Universidad Autónoma Santo Domingo, apenas comenzaba estudio allí, pero sentía un vacío en mi corazón, porque desde pequeño mi abuela me había enseñado el camino de Dios y me había aferrado a la fe. Sin embargo, ya cuando tenía esa edad, ya había vivido un tiempo en el mundo de pecado, ya sentía la necesidad de volver a Dios. Y pues llegó el momento que opté por entrarme en una habitación a llorar y a decirle a Dios, sálvame, sálvame, porque había estado salpicado de aquella forma que conocemos cuando iniciamos esos estudios, de que Dios no existe, la introducción a la sociología, estas cosas, y ese era el pan de cada día en esos años. Y no sé si ahora, yo sé que mi fe flaqueó bastante, dudé de que Dios existía, y aquel vacío en mi alma
me obligó a encerrarme, a llorar y a decirle a Dios, si tú existes, sálvame. Y 4 días más tarde de estar en esa habitación sin comer ni beber, solo llorando y diciéndole a Dios, sálvame, volvió la gracia de Dios a mi vida y Dios se reveló a mi vida y es cuando entonces yo comienzo a servir a Dios con una fe firme hasta la fecha. Creo que en ocasiones lo he escuchado hablando de que a usted lo invitaban a tocar a la iglesia y a veces le daban una ofrenda y con esa misma ofrenda que le daban usted se lo bebía. Por supuesto, porque yo salgo de la iglesia cuando tenía algunos 17 años, pero ya había aprendido música, yo tocaba una trompeta y los amigos ya comienzan a invitarme que vamos a tocar y ya pues me enrolé a tocar en las fiestas mundanas. El alcohol no está lejos del pecador, yo no era la excepción, pues ya comencé a vivir una vida totalmente perdido. Pero con todo y eso, habían iglesias que me contrataron como músico, yo me iba para la iglesia y yo tocaba en la iglesia, me tomaba mi par de cerveza antes de entrar al culto, tocaba, cobraba mi dinero, y yo no tenía ninguna fe ni nada de eso, pero sí, en realidad la moneda, pues, tocaba allí no por Dios ni para Dios, sino porque me invitaban, ellos no sabían que mi vida era así tan mala, y lo único que yo no fui fue un pecador que hacía escándalo con nada, me bebía mi ron tranquilo, no tuve nunca problema con nadie, y una vida bien fea delante de Dios, sin embargo delante de los hombres muy prudente. Y ese tiempo de mi vida pues estuvo desde los 18 años por ahí hasta los 26 años que me reconcilié con el Señor. ¿Y en algún momento no sintió temor de en esa condición tocar en un templo del Señor? Yo no podía sentir temor porque yo no conocía a Dios. Si digo que yo conocía a Dios, estoy mintiendo. Yo tenía fe en Dios porque me lo enseñó mi abuela desde niño. Y oraba todos los días a Dios, aunque yo después llegué a dudar de que Dios existía, pero sí yo oraba todos los días de mi vida. A un borracho, yo me arrodillaba y le decía a Dios, ten misericordia, sálvame, etc. Pero no sentía el temor de ninguna cosa, porque realmente pues pensé que el mal era hacerle algo al prójimo, y yo al prójimo no le hacía daño, yo le hacía daño a Romo. Y muchas mentiras que le hablaba a la hembras, eso sí. Ahí tuve que arrepentirme de muchas mentiras, porque al estar jovencito, músico, era un foco, y en cada fiesta salía con un problema. De cada fiesta yo salía con una historia nueva de alguna muchacha que le hablaba una mentira y la convencía. Dios mío. Pero yo no era cristiano, yo estaba perdido sin Dios. O sea que a pesar de que se crió en una iglesia, no conocía a Dios. No. Dios se reveló a mi vida cuando yo le pedí a Dios que si existe que me salve. Ahí entonces Dios se reveló a mi vida. Yo cogí una Biblia, abrí en el libro de Marcos, capítulo 10, donde decía el Señor, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. Y cuando yo esta Biblia tengo abierta, yo no la leía, en mi corazón hablaba lo que yo estaba viendo, me lo leían en mi corazón. Esa voz hablaba dentro de mí, yo mirando todo esto. Y eso sí fue una experiencia demasiado grande para mí, lo más grande que ha pasado en mi vida. Y es cuando yo le dije a esa voz, yo soy pobre, yo no tengo nada. Y Dios pues me decía esos estudios. Yo le dije a Dios, pues, voy a renunciar a ello, y a partir de ahí, pues, comencé a vivir solo para Dios. Puse entonces una escuelita para dar clase a las personas pobres, y se inscribieron muchas personas en esa escuelita. Entonces comenzaba a predicarle el Evangelio, y pues yo había tenido una experiencia con el Señor. Y predicándole el Evangelio, pues me gané a cantidad de personas, de los cuales llegaron a ser presidentas de sociedad de damas de la iglesia y líderes
que de la escuelita entonces pasaron a la iglesia a servir a Dios. Sí. Así comienza tanto mi vida cristiana en estos últimos años, que vamos a cumplir 45 años de haberme reconciliado, gracias a Jesús. Sí. Entonces, pastor, ¿en qué momento usted se da cuenta que tiene el llamado para pastorear? En esa experiencia, cuando yo tuve esa experiencia tan linda, yo entonces seguí orando ya con un gozo en mi corazón y una transformación. Y yo le dije a Dios, solo deseo que me haga un puente, que todo el mundo pase sobre mí y llegue hasta ti. Y llorando yo le decía a Dios que yo quería ser un puente, que las personas puedan llegar a Dios a través de mí. Sin embargo, yo no quería ser pastor. Yo quería ser un puente, pero yo no sé qué más. Y llegó el momento que en la iglesia que ya yo estaba sirviendo, con aquella petición de que yo quería ser útil para Dios, y buscaba toda la forma de predicar al aire libre y de enseñar y esto y todas estas cosas, llegué a ser presidente de los jóvenes en la iglesia. Mi pastor, que ya se fue y partió con el Señor, tuvo una situación espiritual no muy buena, y entonces él me llamó y me entregó las llaves de la iglesia. Me dijo, hágase cargo de la iglesia, yo no puedo pastorear. Y yo llamé a la iglesia y le dije que estaría orando hasta que Dios nos diera un pastor. Y en esta situación pues me aferré a cuidar de la iglesia, pero no me podían decir pastor, no se lo aceptaba. Y mandaban una carta de invitación, y hasta que yo no buscaba un bolígrafo para borrar donde decía pastor, yo no la leía, porque yo no aceptaba que me dijeran pastor. Yo estaba orando hasta que Dios nos diera un pastor. Entonces, el reverendo William Vázquez, que era el presidente de la Federación Alfa y Omega en ese tiempo, vino al país, vio cómo estaba la iglesia. La federación no estaba trabajando formalmente, pero sí el pastor nuestro había estado un tiempo con la federación. Y él entonces, ya en esta condición, comenzó a darme consejos, libros, muchas orientaciones de tipo pastoral, y entonces fue cuando envió a una persona que hicieran una elección para establecer un pastorado formal. Y esa elección, pues, solo habían 22 miembros en la iglesia bautizados. Y se celebró esa elección conmigo y el reverendo Eugenio Lebrón, que ya partió con el Señor. Y la iglesia en su mayoría pues me eligieron como pastor desde esa fecha, desde el 26 de octubre del 1980. Ese día me instalaron como pastor. ¿Y qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir siendo pastor? Bueno, o dentro de todas las cosas difíciles que le ha tocado vivir. Bueno, mi hijo, la palabra difícil en ese tiempo, lo más difícil, yo diría, lo más difícil para mí es conservar la doctrina desde ese día hasta el día de hoy. ¿Por qué te digo lo más difícil? Porque en la iglesia hemos tenido pruebas de distintos tipos, de distintas formas. Luchamos por comprar la propiedad de al lado, no teníamos dinero. Y Dios permitió que orando y orando, el dueño de al lado tenía un colmado, y con nuestras oraciones que Dios nos ayudara para ampliar el templo, sucedió que el colmado comenzó a disminuir su venta. Los muchachos que no tienen buena conducta se sentaban en el colmado, y cuando él le devolvía a las personas que se le iban atrás y le quitaban el dinero. Ya esa persona no volvía a comprar más, y le decía a los demás, no vayan a ese lugar que les roban. Y los muchachos pues se pasaban el día ahí haciendo cuentos y riéndose y robándole a la gente, y el colmado destruyéndose. Cuando el dueño del colmado vio que ya no tenía alternativa, dijo que iba a vender la casa. Yo me enteré y seguido le dije, ¿usted piensa vender? Esa casa ya es de nosotros, pero no teníamos dinero.
Yo tenía 13,000 pesos en el fondo de la iglesia y él la vendía en 65,000. Yo le dije el miércoles, como un viernes, yo le dije el miércoles vamos a cerrar el negocio y se le va a entregar su dinero. Bájele 5 para comprárselo. Le digo que sí. Nos reunimos con los diáconos y le dijimos que orásemos, que íbamos a cerrar el miércoles, unos días después. Y entonces pues así lo hicimos. Cogí mis 3,000 pesos, me fui por el abogado y yo le dije, debo decirle algo. Nosotros tenemos seguro que Dios nos va a dar el dinero, pero ahora nada más tenemos 13,000 pesos. Pero si Dios quiere, reciba esto y en 90 días usted tendrá todo su dinero. Porque le vamos a dar un pago mensual. Y él no vendió la casa así, de esa manera. Y así, de esa forma, pues, fuimos ampliando el templo y ya vamos para la 4ª ampliación, gracias al Dios del cielo. Wow. Esa fue una de las difíciles. Fue difícil la 3ª ampliación, que fuimos hasta la justicia, fuimos sometidos a la fiscalía y ellos pues dijeron que solo por encima de la cabeza de ellos se amontonó todo el sector, que no se podía ampliar la iglesia, que por su cabeza, solo por su cabeza se podía hacer. Bueno, y nosotros tomamos la iglesia en oración, un escuadrón de oración y trabajando todos los días, y ellos peleando y desafiándonos hasta que fuimos a la justicia. Y cuando fuimos a la justicia, pues, el fiscal intervino, y después, sin el fiscal ni nada de eso, uno de los que estaba encabezando al grupo de los que se oponían, nos plantearon que si le comprábamos una casa y esto para ampliar el camino, y le dijimos que sí. Y así se resolvió el problema y se amplió el templo. Y ellos decían que iba a haber muertos, gracias a Dios no matamos a nadie. Ni Dios permitiera que nos mataran a nosotros. Pero fue una prueba muy grande. Sí, fue bien difícil. ¿Qué tal se siente pastorear en un lugar como la Francisco, donde todos conocemos aquí en República Dominicana que es un lugar peligroso, de mucha delincuencia? ¿Qué tal se siente pastorear en un ambiente así? Bueno, si te voy a decir con honestidad, yo siento que es un privilegio. Yo siento que es una honra. Porque para Dios llamarte a un pastorado en un lugar así te va a respaldar. Y eso es lo que yo he visto, el respaldo de Dios, el respeto de las personas. Y mientras más malo es el lugar, menos ataque tenemos, porque las personas del sector respetan la iglesia, respetan al pastor. Y son cosas que me dicen a mí que solo Dios podía hacer eso. Sí. Ellos cuidan de la iglesia, cuidan de nosotros. A ningún cristiano nadie le puede hacer nada, porque los que se portan con una conducta no buena salen en defensa de los cristianos de la iglesia. Le hago la pregunta, pastor, porque vemos que se ha levantado una ola de nuevos pastores que ya no quieren pastorear en los barrios. Están buscando los lugares de más privilegio para pastorear y han dejado al barrio a un lado. Bueno, yo te diría que esos pastores tienen que negociar con Satanás y decirle: Satanás, si no me va a molestar aquí, yo pastoreo. Y decir dónde Satanás le va a dar un break o dónde no se lo va a dar. Porque todo el que quiera ganar alma para el reino de Dios, en todo lugar tendrá de frente al enemigo de las almas. En un sitio más que otro. Pero la victoria de un pastor en cualquier lugar depende de con qué forma él trata a las personas de ese sector. Si esas personas que delinquen, el pastor no lo declara enemigo de Dios ni de la iglesia, sino nosotros oramos por ti y deje esa costumbre que a Dios no le agrada. Y esas personas, ellos ven que tú les muestres el amor de Dios, el lugar nunca será difícil. Porque ellos nunca van a oponerse a la iglesia. Ahora, ¿dónde está el problema? Donde tú vas a un lugar difícil y lo primero que te convierte en enemigo de los pecadores. El pastor no puede ser enemigo de los pecadores. El pastor tiene que hacerle saber que él no comparte el pecado, pero nosotros somos amigos tuyos, nos duele tu dolor. Si va a la cárcel, oramos por ti. Si vamos a la Victoria y lo vemos preso, le llevamos algo, y ese sale de la cárcel, le dice a los demás
cómo la iglesia y el pastor lo trató, y eso hace que el barrio esté de rodillas frente a la iglesia por la forma como trata a los pecadores. Pastor, ¿y se puede dar el caso de que hay pastores que se hacen enemigos de los pecadores en el barrio? Hay pastores que se hacen enemigos hasta de su familia. El problema no está sino en aquella gracia que Dios ponga en ti para ver al pecador como víctima. Si el pastor no ve al pecador como una víctima, lo va a ver entonces como alguien digno de acusar por su maldad. Wow. El pastor no puede ver al pecador como un enemigo, sino como una víctima. ¿Por qué? Porque ese que yo veo hoy en esa condición está en el lugar donde yo estaba ayer. Entonces, cuando aquel hombre está borracho y tiene sed, porque se tomó todo el dinero ayer, yo te voy a comprar una botellita de agua y yo te la doy, pero dile a Dios que te quite y te libere de eso. Y si es posible, usted le dice: Dios, quítale este mal que le está atormentando, tómate esa agüita que te sienta bien. Eso no se le va a olvidar a ese perdido. Ese perdido eso lo marca para siempre. Yo estaba borracho y él me saludó. Yo estaba en el suelo tirado y él le pidió a Dios que me bendiga y que me levante. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Nadie se va a levantar contra una iglesia que vea a la iglesia orando por el perdido, por la mujer de la vida mala. Y esas personas llegan a respetar la iglesia de tal modo que delante del cristiano de esa iglesia o del pastor ni dicen mala palabra, ni hacen cosas feas, porque tienen respeto al evangelio por ese tipo de cristianismo. Eso es lo que ha pasado en este sector. Sí. Ellos no hacen el bien, son pecadores, pero no son enemigos de la iglesia, ni nosotros somos enemigos de ellos. Eso ha sucedido. Pastor, ¿qué cosa le hace falta a esa generación que tenía la pasada? ¿Y qué cosa tenía la pasada que le falta a esta generación? Bueno, la generación pasada tenía muchos valores, tenía respeto, no temía, no servía a Dios, pero respetaba a la gente de Dios, a las cosas de Dios, eran reverentes. La sociedad de hoy es irreverente, irrespetuosa, no teme. Y eso es lo que hace que tú puedes estar hablando de Dios y alguien te pone una bocina y pone música porque no siente el respeto que en otros años existió. La falta de valores, la depravación, la mucha libertad para los vicios. En cada esquina hay una banca de apuestas, hay un sitio donde se vende el licor, y todas estas cosas en esta generación han abierto más la brecha para que los pecadores tengan más holgura para pecar. 40, 50 años atrás, las cosas no eran así. La persona era pecador, pero no como tan depravado, tan público. Entonces, esas son de las cosas que son diferentes. Habían más valores, hoy no hay casi valores, para no decir que los valores no existen, ni respeto a la autoridad, ni respeto a los padres, ni respeto a los mayores. Esa generación que viene subiendo es de esa forma. Pastor, ¿qué cosas usted extraña del evangelio que se vivía en los años cuando usted se entregó a Cristo? Bueno, en nuestra iglesia se canta y se usa diariamente el himnario de gloria. Esto desapareció de la iglesia del Señor. No te puedo asegurar que haya visto una iglesia en los últimos años que cantan con el himnario. El nuevo cristiano solo canta coros y así es que alaba a Dios. No digo que esto es malo, pero la iglesia que yo conocí se cantaba con un himnario y los cristianos tenían su Biblia y un himnario día y noche. Caminaban con su guía, con un himnario, con su Biblia, con un himnario que ellos lo compraban. Hoy el creyente va a la iglesia y apenas lleva el celular. Para cuando van a leer la Biblia, él la busca en su celular. Si yo te dijera que la Biblia físicamente ha desaparecido de la mano de los creyentes, te estoy hablando una verdad. Esa es una de ellas. Otra,
Cuando el creyente iba a la iglesia se concentraba en servir a Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar una llenura del Espíritu Santo. El cristiano se convertía y se le enseñaba, ahora necesita el bautismo del Espíritu Santo. El creyente de hoy esas cosas las ha puesto como un plano secundario. No tiene esa preocupación. Después que se acababa el culto, se quedaba la gente orando una hora más, buscando el bautismo y buscando un clamor para que el Señor me bautice. Y eso eran costumbres que hoy no existen. Ni se está buscando ese fuego, ni se anda con la Biblia, y la escuela dominical ha desaparecido en los últimos años. Antes había una escuela dominical por la mañana, trabajo en la obra misionera en la tarde y en la noche a las 6 para la casa de Dios. Y el culto cuando se acabara, nos vamos, sin límite. Había más seguridad en la sociedad, había menos, se podría decir, menos peligro en la calle. Hoy muchas cosas de esas pues ha puesto que los cultos ya a las 9 de la noche el cristiano no está en la calle. Antes salíamos de la iglesia que se acababa el culto a las 11 de la noche y eso no era nada. Y si se tenía que acabar a las 12, fue mejor, más gozo. ¿Qué no existe en este tiempo? Los cristianos salían a dar serenata con su guitarra y a cantar a los hogares de los hermanos que estaban en prueba o que estaban enfermos, a llevarles canciones de consolación. Hoy no se puede salir porque llegan sin guitarra a la casa. No es que no quisieran salir, es que pierden la guitarra. Tú sabes, no porque le pase nada, sino por situación de la vida. Para no perder la guitarrita, mejor no sale. Pastor, en lo personal, ¿cuál ha sido la prueba más difícil que usted ha vivido? No tengo que pensarlo. La prueba más difícil que yo he vivido duró 13 años. Y es que yo, a los 20 años, estando descarriado, me casé con una señora inconversa. Sí. Y creé mi primer matrimonio, que duró 6 años. Pero yo me casé por el temor de Dios. Me casé, era una persona inconversa, yo estaba descarriado, bailábamos mucho, fiestábamos mucho, bebíamos mucho, de todo, hasta que llegó el día de que yo decidí reconciliarme con Dios. Eso ayudó a romper ese matrimonio, esa relación, y como yo estaba casado y yo creí que no existía divorcio, eso lo conocí en la Biblia, pues tuve 13 años de mi juventud, desde los 26 años de edad, solo. Hasta que Dios, pues, en su misericordia, decidió llevarse a quien fuera mi esposa. Procreamos 2 hijos. El primero murió, que era un varón. Y tuvimos una amistad muy estrecha, pero nunca nos juntamos, no porque yo no quisiera, sino porque teníamos la barrera de que yo temía a Dios y ella no, etcétera, y así Dios lo permitió. Para mí, si me hablan de la prueba más grande, por el tiempo que esperé, para mí esa es la más grande. ¿Qué tan difícil fue ese momento y cómo usted pudo mantenerse siéndole fiel a Dios en medio de ese proceso? Bueno, lo primero es aprendí a orar. El cristiano que aprende a orar tiene la victoria garantizada. Mi vida de oración era levantarme a las 3 o a las 4 de la mañana y orar hasta la hora de irme para el trabajo. Me ponía mi ropa y yo iba en el camino, seguía orando. En el trabajo, trabajando y meditando en mi Dios y pidiendo su ayuda. Y todos los minutos libres de mi vida, yo me arrodillaba a orar a Dios, guárdame y líbrame, Señor. Junto con eso me ayudó que Dios me llamó al pastorado. En ese tiempo yo solo duré como 1 año, casi 2, sin ser pastor. Y entonces, pues, el ejercicio pastoral me mantuvo comprometido con Dios. Y ya la prueba estaba en un segundo plano porque mi preocupación era el trabajo en la obra de Dios. Entonces,
si vamos a decir qué me ayudó, primero la gracia de Dios, la iglesia que oró siempre, siempre por mí, la vida ocupada en la obra de Dios y aprender a orar. El que se ocupó en las cosas de Dios y ora, se le hace fácil salir a camino. Le hago la pregunta, pastor, porque tenemos una nueva camada de creyentes que desde que tienen una batalla en su matrimonio, pues se divorcian, no saben pelear la buena batalla. Bueno, esa situación, te voy a decir a qué hay que atribuírsela. Al poco conocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando la persona conoce poco lo que dice las Sagradas Escrituras, a eso se le suma un poco de temor, que tiene poco temor de Dios. A eso se le echa también una cucharada del bombardeo de tantos que dicen eso no es nada, eso no es nada. De lo frecuente que aparece por todas partes el divorcio, cualquiera que sea débil, dice, pues yo también me voy a añadir, porque no soy yo solo. Eso es lo que hace que la persona se divorcie fácil. No ha leído a Mateo 19, donde Jesús dijo por qué era que la gente se divorciaban, por la dureza de su corazón. ¿Por qué dureza de corazón? Porque el corazón endurecido no perdona. Y si no perdona, el paso siguiente es el divorcio. Si tu corazón no se ha endurecido y tú perdonas, nunca llega al divorcio. Porque antes del divorcio viene el perdón. Y si ya te perdoné, pues seguimos. Eso es lo único que sucede. Sí. Falta de conocimiento de las Escrituras, falta de temor de Dios, y que todos los demás lo hacen y se montan en el tren de lo que los demás hacen. Eso es lo que yo creo. Usted acaba de decir que antes de usted irse al trabajo, pues usted, desde las 3, 4 de la mañana, usted pasaba orando. ¿Dónde usted trabajaba? Yo pertenecí en ese tiempo a la Marina de Guerra desde los 19 años de edad. Ingresé a la banda de música de esa institución y estuve 20 años y 6 meses. En ese tiempo, cuando yo tenía 2 rayas de cabo, entré al pastorado y pasé todo mi tiempo, fui promoviéndome hasta llegar al alférez de fragatas. En ese tiempo hoy se llama teniente de corbeta. Ese es mi rango pensionado. Y después que estuve siendo oficial, duré 1 año y algo más, y decidí entregarme por completo al ministerio. Sí. Y yo trabajaba allí. Okay. Pastor, para que vayamos pues cerrando, ¿en qué momento entonces usted queda como supervisor del concilio? ¿Y qué tan difícil ha sido trabajar, ser pastor de pastores? Bien, cuando yo tenía menos de 1 año, el reverendo William Vázquez vino al país y antes me había dicho, mira, como existieron muchos obreros en otro tiempo de la federación, mira a ver lo más que tú puedas conseguir, visítalo y convócalo a una reunión que yo voy a estar presente. Y entonces esa reunión se celebró en la iglesia central, habían como algunos 19 obreros. Y yo estaba apenas iniciado en el pastorado, menos de 1 año yo tenía. Y fue cuando entonces él decidió nombrarme secretario tesorero de la organización. Y había otro ministro que era un evangelista, se llama, que está vivo todavía, Juan Hernández. Y lo nombraron presbítero de la organización, un nombramiento por causa de que apenas comenzábamos. Y desde esa primera reunión yo estoy en el liderazgo de la organización desde el 1981 por ahí. Sí, y después sucedió que yo quedé a cargo de la obra, el ministro no pudo seguir, que estaba al frente, pero solo pasó como 3 meses. Y desde ese tiempo entonces yo tuve que estar al frente de la obra, primero como presbítero general, y supervisaba la obra el reverendo Félix Llera desde Puerto Rico. Él era el supervisor en Puerto Rico
y entonces le asignaron cuidar de República Dominicana. Y de tiempo en tiempo él venía, se mantenía dándome instrucciones por teléfono, y la obra de Dios siguió haciendo reuniones todos los meses, haciendo todas las cosas, recibiendo el consejo tanto del reverendo William Vázquez, que era el presidente internacional, y del reverendo Félix Llera. Y poco a poco, pues, fuimos trabajando en la obra de Dios. Si fue fácil, si fue difícil, pues, lo hicimos con amor. Cuando las cosas se hacen con amor, resultan muy, muy positivas. Pastor, ¿en algún momento usted ha visto a Dios haciendo algo que usted creía que era imposible que suceda? Bueno, esta misma tarde, yo creí imposible que ustedes me estuvieran entrevistando a mí aquí en mi casa. Esta es una de ellas. Hay muchas cosas que yo he visto a Dios que la creía imposible, o más bien no imposible, sino, bueno, el que el templo estuviera ampliado a la altura como está, era algo inalcanzable para nosotros. Esa es una de las cosas que se consideraban inalcanzables. Solo Dios podía hacerlo. Por eso, honrando a Dios, allá hay un escrito en la plataforma de la iglesia: nada hay imposible para Dios, basado en Lucas 1:37, porque fue una de las cosas grandes que hizo Dios. Han habido sanidades, Dios ha sanado personas de cáncer allí en la iglesia, Dios ha hecho grandes, grandes cosas milagrosas en la iglesia nuestra, y eso nos hace darle las gracias a Dios. En una ocasión, en una Santa Cena, escuché a mi pastor Juan Alberto Duarte, quien fue miembro suyo, decir que en medio de una Santa Cena había no sé si era una mujer o un hombre, que tenía unos pies enfermos y que nadie quería lavar los pies en el lavatorio. Y que usted dijo, yo lo voy a lavar los pies. No, realmente no pasó en nuestra iglesia. Eso pasó en una iglesia y lo hizo un pastor muy íntimo, amigo mío, llamado Manuel Castro. Y él lavó los pies a ese hermano y Dios le sanó en la Santa Cena a ese hermano. Wow. Eso me lo contó un amigo íntimo que era pastor. Eso sucedió en otra iglesia. Pero eso es verdadero, eso pasó así mismo. ¿Qué consejo, pastor, usted le da a esta nueva generación? Bueno, hay muchas cosas que podríamos aconsejarle a esta generación, pero la principal de ellas es que se aperciban porque la iglesia de Cristo está para ser levantada muy pronto. Cristo está a punto de venir a levantar la iglesia. Si la gente lo cree, Cristo va a venir. Si no lo cree, Cristo va a venir. Y la señal principal que tenemos de esto es lo que dijo Jesús en Mateo 24, cuando dijo, como en los días de Noé. De todas las señales que Cristo puso para venir a levantar la iglesia, para mí, la más contundente es ver las generaciones cómo se están comportando. La gente no teme a Dios. Las personas están que en ninguna iglesia de la tierra se sienten bien, ni los idólatras en su idolatría. Cuando se habla de Semana Santa y cosas que se reverenciaban por tradición, la humanidad está rebelada contra todo lo que se llama Dios. Y su norte es gozar, divertirse, perderse, vivir en una forma totalmente divorciada de las cosas que se llaman Dios. Y cuando se habla de Dios, la humanidad, en vez de alegrarse, se rebela. Predica quien predique, no se quieren convertir. ¿Por qué? Porque la sociedad está como en los días de Noé. Un corazón endurecido frente a las cosas de Dios. Mi consejo es que se acerquen a Dios antes que sea demasiado tarde. Y a los que ya son cristianos, que se santifiquen, porque Dios no va a esperar por nadie. Cuando el Señor haya de venir, no va a esperar. Y estamos en los tiempos del fin. Hay que buscar a Dios. Amén. Sí. Amén. Así que usted está ahí. Gracias por el tiempo que usted nos brindó en esta entrevista. Comparte el contenido, suscríbase
para que también otras personas sean bendecidas con este poderoso contenido. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.